año entrante, el Ministerio de Hacienda prepara otra reforma tributaria, un proyecto que, según el gobierno, no buscará aumentar la carga tributaria, sino racionalizar la compleja estructura que existe en los departamentos y municipios. La reforma tributaria pasó los filtros del Congreso, pero el Ministerio de Hacienda ya se puso otra tarea para el primer semestre del 2023. El gobierno va a presentar una reforma tributaria de impuestos departamentales y municipales. Una reforma que, según expertos, permite mirar con lupa los territorios. Se trata de actualizar los impuestos territoriales, tanto de lo que se llaman entes subnacionales, departamentos y municipios, para simplificarlos, muy seguramente para reducirlos, para hacer más eficiente la administración tributaria. Aprovechar las diferencias, atender las demandas y mejorar las oportunidades de los territorios. Una mirada para actualizar impuestos antiguos, algunos son de 1983. Tributos que hoy en día son bastante antiguos, que no le dan seguridad jurídica a los ciudadanos, que no le permiten a los municipios incluso cumplir con sus funciones. Si esta propuesta ve la luz, serviría, según los expertos, para modificar impuestos territoriales, como el ICA y el impuesto predial. El 80% de lo que se recauda en el país en impuestos, tasas, contribuciones, lo recauda la nación. El 14% lo recaudan los municipios y el 6% lo recaudan los departamentos. El 90% de los municipios en Colombia son categoría 6. Es decir, que su capacidad financiera, su capacidad técnica y de recaudo está muy disminuida, y eso es algo que hay que entrar a resolver. Autonomía territorial y fortalecimiento de la descentralización, motivo por el que la Federación Nacional de Departamentos participa en esta propuesta. Revisar el impuesto a las bebidas azucaradas, revisar el impuesto a los cigarros y los nuevos hechos económicos, revisar todo el tema del impuesto a automotores, cómo está funcionando. Los impuestos sobre los usos del suelo. La Universidad de los Andes insiste en que uno de los primeros pasos es profundizar la implementación del catastro multipropósito. Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Esos son los temas claves de hoy. Se avecina una nueva reforma tributaria. El gobierno está contemplando desde ahora tramitar una reforma a los impuestos, pero esta vez sería para modernizar el esquema impositivo en departamentos y municipios. Hablaremos de esta idea y de otros temas de coyuntura con Germán Cristancho de Davivienda Corredores. Hablando de un anuncio que hizo en las últimas horas el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Se trata de una nueva reforma tributaria que se tramitaría el próximo año, pero esta vez para modificar temas de impuestos territoriales. Doctor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme al programa. A usted, doctor, ¿qué se entiende por una reforma tributaria territorial? ¿Qué temas contempla una reforma tributaria territorial? Henry, pues en términos muy generales lo que sucede es que en Colombia el recaudo de impuestos se da a nivel nacional por los impuestos tradicionales que conocemos como el impuesto de renta, IVA, el impuesto al patrimonio, distintos impuestos que recientemente la reforma tributaria modificó y que muy probablemente todos los colombianos tenemos muy presentes. No obstante, a nivel de municipios y de departamentos también hay recaudo de impuestos que generan recursos para el funcionamiento y el gasto que tienen que hacer estas entidades territoriales. Impuestos como cuáles, como el ICA, como el predial, como sobretasa a la gasolina, incluso impuestos al consumo de licores o cigarrillos. Y al final, pues de aquí, de este recaudo, es que, como digo, se financia el gasto y la inversión de las entidades territoriales, así que muy probablemente esta nueva reforma va a estar dirigida a ese tipo de impuestos en Colombia. Pues efectivamente uno escucha muchas veces a los alcaldes y a los gobernadores, digamos, peleando, reclamando un poco por estos impuestos, por la importancia de estos recursos. ¿Realmente son una fuente muy grande de financiación para las regiones este tipo de gravámenes? Sí, sin duda. Yo creo que dentro de los impuestos más relevantes, por ejemplo, a nivel de municipios, se encuentran sobre todo el recaudo de los recursos que se da por el impuesto predial y por el ICA, diría yo, en primera instancia.
Y aquí, sobre todo, yo creo que a nivel de impuesto predial se ha hablado muchas veces en Colombia de empezar a generar ciertas modificaciones, incluso en la actualización, por ejemplo, del valor o del avalúo de los inmuebles, de todo el catastro para lograr mayores eficiencias o un mejor recaudo y acorde a las condiciones actuales de los inmuebles en el país en lo que respecta al impuesto predial. Entonces, pues sin duda, estos son recursos que ayudan a los entes territoriales y que muy probablemente esos procesos que se han venido llevando a cabo en grandes ciudades como en Bogotá o como Medellín, muy probablemente se va a extender a todo el país para empezar a generar más eficiencia en ese recaudo de impuestos para que de alguna u otra forma se pueda contribuir a la generación de infraestructura o inversión social en el país, seguramente. De acuerdo, pero entonces, como o aun cuando son impuestos para las regiones, no los definen las mismas autoridades territoriales, sino que de todas maneras hay como una especie de estatuto que pasa por el Congreso y que es justamente lo que el gobierno quiere modificar. Claro, yo creo que de todos modos, pues habrá que entender cuáles son los ámbitos y las especificaciones que tendrá esta reforma, pero sí, sin duda hay un esquema en donde muy probablemente, y las luces que ha dado hasta el momento el ministro José Antonio Campo, es que también se va a buscar simplificar toda la estructura de impuestos territoriales que existe, muy probablemente porque la aplicación de este tipo de impuestos pues no es tan uniforme a nivel de país, y en ese sentido yo creo que una parte importante de la reforma que buscará es homogenizar o tarifas o aplicación de los impuestos para que de alguna u otra manera la identificación del recaudo y también de la evasión sea mucho más sencilla, y homogenizar un poco también para contribuir a que la generación de negocios en el país seguramente sea mucho más sencilla. Como dicen por ahí, doctor Cristancho, una reforma tributaria no es para nada bueno. ¿Será que después de la reforma que acaban de aprobar en el Congreso, ahora el próximo año, a través de esta otra reforma tributaria territorial, eventualmente van a poner más cargas impositivas sobre la gente a través, por ejemplo, del impuesto de vehículo, del impuesto predial, a través de todos estos impuestos del licor, del tabaco, etcétera? Pues yo creo que aquí sin duda hay todavía una expectativa, y yo tengo una expectativa sobre todo de cuál va a ser el plan completo de inversión en el país hacia adelante, entendiendo que la generación de recursos a nivel nacional se impacta positivamente con el recaudo esperado de la reforma tributaria que recientemente se aprobó. Vienen ingresos adicionales que, si uno hiciera las cuentas, por ejemplo, de compañías como Ecopetrol, generan unos aportes, o nosotros, por ejemplo, esperamos que genere unos aportes a la nación bastante significativos, que incluso en nuestros cálculos pues apuntan a que el aporte completo entre impuestos, dividendos, regalías, podría llegar a ser casi de unos 60 billones de pesos, pero a nivel de departamentos y de municipios, la ejecución de muchos planes de modernización de oferta de bienes y servicios dependen de estos recursos adicionales que se generen. Entonces, si se va a agravar más o no a la población, vamos a ver. Yo, como le decía hace un momento, yo creo que de todos modos lo que muy probablemente sí va a suceder, o que se vislumbra un poco, es que en el impuesto predial, que es uno de los más importantes a nivel de la generación de recursos, por ejemplo, para los municipios, lo que va a existir seguramente es lo que se va a buscar es la actualización de ese catastro y de ese valor de los inmuebles para efectivamente cobrar sobre unos valores de pronto más cercanos a valor comercial, que es algo que se ha venido dando en algunas ciudades como Bogotá o como Medellín, y que eso de alguna manera termina generando un impacto positivo sobre las finanzas, en este caso de entidades territoriales. ¿Quiere decir eso que podría cada colombiano estar destinando más recursos a pagar más impuestos durante el año 2023 con esta reforma? Pues es posible, porque en la medida en que se actualicen, por ejemplo, estos valores, podría efectivamente terminar generando un mayor
valor de impuesto a pagar, pero también me imagino, como le decía, que esto vendrá acompañado de una simplificación de la estructura tarifaria que existe en Colombia, y eso puede también de alguna manera impactar positivamente la forma en la que se generan negocios en el país, pero esperaremos un poco los detalles al respecto, porque de todos modos los planes de inversión, si usted se da cuenta, son bastante ambiciosos, y de hecho a nivel nacional recientemente pues se aprobó, por ejemplo, el presupuesto ya de los recursos de regalías. Se tienen todavía algunos gastos a nivel nacional pendientes por definir, todo lo que venga en materia de vías terciarias y de infraestructura en el país. Así que sin duda el plan de ejecución de gasto parece que es ambicioso, y por lo tanto estos recursos muy seguramente irán a complementar esas necesidades de ejecución de gasto que tiene el país el otro año. Pues otro anuncio que hizo el doctor José Antonio Campo, ministro de Hacienda, es que eventualmente cuando se llegue a la meta de recaudo que se planteó o se propusieron con esta reforma tributaria que acaban de aprobar, habría una nueva reforma tributaria, pero ya para bajar un poco los impuestos, la carga impositiva. ¿No suena, doctor, un poquito incoherente o un poco creíble, por lo menos, que se acaban de aprobar una reforma que buscaba subir los impuestos, el recaudo tributario, en tan poco tiempo vayan a presentar otra para bajarla, para reducir esa carga? Pues efectivamente José Antonio Campos lo mencionó, y si uno revisara, aunque en el texto de la reforma tributaria conciliado, el que finalmente fue aprobado, la tarifa, por ejemplo, de impuesto de renta, el impuesto corporativo, quedó en 35%, en los textos que se presentaron para el debate y el proceso en el Congreso, ante Cámara y Senado, sí existían, por ejemplo, propuestas para que compañías más pequeñas o de cierto tamaño tuvieran una tarifa de impuesto corporativo menor, cercana al 3%, cercana al 30%. En la reforma, de todos modos, en el régimen simple, se incluyó la reducción de algunas tarifas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque efectivamente no pareciera tan fácil de hacer en el corto plazo esa reducción de tarifa corporativa, pero sí hay una realidad, y es la siguiente, y es que en materia de generar competitividad de Colombia frente a otras geografías, en aras de que llegue más inversión privada y que la inversión se instale en Colombia y que la producción de bienes y servicios se dé desde Colombia y no desde otros países, lo cual de alguna u otra forma también contribuye a que el potencial exportador del país se aumenta, es necesario seguir alivianando la carga a las empresas. Ahora, eso viene de la mano seguramente de que las medidas de impacto en recaudo sí sean positivas, y que efectivamente, por ejemplo, la generación de ingresos hacia adelante pues se incremente sustancialmente, y que las medidas, por ejemplo, de mayor gestión de la DIAN tengan impactos positivos. Ahora, eso es algo que no se ve o no, probablemente no se genera en el muy corto plazo, y por eso también diría que una propuesta de reducción de tarifas corporativas no parece tan cercana en el horizonte en los próximos 2 años, por ejemplo, entendiendo que el cambio se acaba de dar, y entendiendo también que si usted revisa, por ejemplo, la expectativa de recaudo que tiene la reforma tributaria, que es cercana a los 20 billones de pesos, en el año 2023, de esos 20 billones de pesos, casi unos 11 billones de pesos están derivados de todos los impuestos relacionados con el uso del subsuelo, sector de hidrocarburos, sector de carbón. Entonces, realmente la contribución que hacen otros impuestos corporativos o de personas naturales todavía no alcanza a ser tan grande para las necesidades de recursos que tiene el país. Ahora, de ahí que de todos modos en el año 2023 será muy importante analizar esas otras reformas que tiene planteado el gobierno o que tiene en el plan de ejecución, y una de esas, por ejemplo, es la reforma pensional, que podría llegar a generar también unos impactos fiscales que pudieran generar recursos adicionales. Entonces, eso de alguna u otra forma dependerá de todos estos temas, pero como usted lo dice, yo creo que es muy pronto para decir que una rebaja de impuestos corporativos se va a dar tan rápido, en la medida en que apenas se acaba de aprobar esta reforma tributaria.
Pues esperaremos entonces, doctor Cristancho, a que el ministro de Hacienda o alguien más en el gobierno aclaren un poco el panorama que quieren para el 2023, sobre todo en estos temas tan importantes como son una nueva reforma tributaria y lo que usted menciona, una reforma pensional. Gracias, doctor Cristancho, por estar en Signo Pesos. No, Henry, a ustedes muchísimas gracias por la invitación.